Buscar sus Biblias, abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20. Después de hoy solo nos quedan 2 capítulos. Si Dios nos permite, terminamos en noviembre. Apocalipsis 20. El tema de hoy es sumamente importante en la teología, para que usted sepa. Es una doctrina sumamente importante en todas las denominaciones, que es el reino milenial de Jesucristo. Es un tema sumamente importante. Dice así, 21, vamos a leer unos versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No sé si alguno de ustedes vieron esta imagen alguna vez en su vida. Okay. Exacto, los atalayas, los testigos de Jehová. Sí. Me acuerdo, no sé si tenía 8 años cuando llegó esta revista a mis manos, y esta hablaba del paraíso, y me llamaba la atención las imágenes, los dibujitos, porque hay que decir algo, aparte de la evangelización, ellos son muy gráficos en su manera de enseñar y de predicar, cosa que no hemos aprovechado nosotros también los evangélicos, de hacer imágenes, de hacer libros más ilustrativos. Sí hacemos, pero no a la cantidad que ellos explotan todo lo que es el tema del arte. Entonces hay algo que aplaudirles, es el arte, esos libros, y este es uno de los más viejos, ya los han ido modificando, ¿verdad? Vamos, años 80 por ahí, 90, 80, fue años 80 y algo. Nos muestra, si usted ve la imagen, nos muestra un león, bueno, hay un leoncito jugando con una niña, ¿verdad? Eso ya no es posible, pero nos muestra eso, nos muestra como un hermoso paraíso donde el ser humano está ahí disfrutando de las bellezas y las bondades, y ellos, esto es uno de los puntos principales de que ellos predican sobre ese lugar, predican sobre ese paraíso, para que la gente entienda que si siguen los caminos de Dios, ¿verdad? Y los de ellos, pueden llegar a ese lugar. Ok. Este pasaje probablemente no es sacado de contexto, ahí lo vamos a ver, porque en la Biblia no nos habla de un paraíso en ese sistema como estuvo en el Génesis, no nos habla de un paraíso de esa manera, sino que nos habla como del reino de los cielos. Pero sí hay pasajes, que es lo que vamos a ver hoy, que nos hablan de una situación parecida que va a suceder sobre la humanidad, donde no habrá maldad, donde no habrá bestias salvajes, donde los niños podrán jugar con estos tipos de animales, hasta con serpientes, y nada les va a suceder, donde no habrá guerra, donde no habrá maldad. Y esto lo entendemos que esto ocurre es en el reino milenial de Jesucristo y no en el paraíso que ellos hablan. Ocurre en el reino milenial. Para eso traigo algunos versículos extra. Si nuestro amigo no se porta mal, ahí lo voy a poner, no puedo ahondar mucho por el tiempo, pero el reino milenial no solamente se habla en Apocalipsis, sino que se menciona en muchos de los libros de los profetas, y aquí estoy mencionando solamente 3. Por ejemplo, en Isaías 65:20 se nos dice que se extenderá la vida de las personas, que las personas vivirán por un mínimo de 100 años, mínimo. Las personas, los niños mínimo de 100 años. En ese periodo de tiempo se extenderá la vida a las personas. Miqueas capítulo 4, versículo 3 nos habla del reino de Dios y nos establece que en ese tiempo se eliminarán las armas, y más bien que con las armas se harán más bien cuestiones agrícolas, instrumentos para trabajar la tierra y para la agricultura. Esto significa un desarmamiento nuclear, que es lo que esperan hoy las naciones de la tierra y no se ha logrado, y veamos estas amenazas que tenemos entre
Irán y Israel y que todos tienen bombas atómicas por todos lados, ¿verdad? Para ese tiempo va a haber un desarme, no van a existir armas para hacer daño a nadie. Y también, como mostramos en la imagen, ¿verdad? Los animales domésticos en Isaías 11, del verso 6 al verso 9, convivirán con animales salvajes. O sea que ya los animales no tendrán la necesidad de matar, ¿verdad?, a las presas. ¿De qué se alimentarán? Probablemente volvemos a algo como el Génesis, ¿verdad?, de plantas y demás. Pasajes que están aquí, para los que están en grabación: Isaías 65:20, Miqueas 4:3 y Isaías 11:6 al 9, donde se habla del reinado de Jehová sobre la tierra. ¿Ok? Y que tiene relación con nuestro pasaje de hoy de el reino milenial de Jesucristo. No es el paraíso, sino un periodo de tiempo antes de que Dios transforme todas las cosas. Es un periodo antes donde ya Jesús reina sobre la tierra. Quiero también que vean otras posiciones que existen en teología sobre ese punto. Ya apuntaron lo que tenían que apuntar. Te lo recomiendo, muy interesante. No son los únicos pasajes. El Antiguo Testamento abundan pasajes sobre ese periodo de tiempo donde reina Dios sobre la tierra. Y donde se nos habla casi de las mismas ideas, donde la gente vive más, donde se eliminan las armas y donde el niño podrá hasta jugar con animales salvajes. O sea, ya no hay maldad, la maldad que hubo sobre la tierra, digamos, está minimizada, está quitada de forma temporal. Voy a darle otra imagen, ¿verdad? Se montaron elefantes. Ahí están con el lobo y el cordero. Ese pasaje creo que es el que les di. El lobo y el cordero vivirán juntos, morarán juntos. Y bueno, son imágenes de los testigos de Jehová que ellos dicen que ese es el paraíso. Sin embargo, es un periodo de tiempo conocido como el reino milenial, donde Jesús gobierna sobre la tierra. Ahora, tengo que serles sincero, hay otras posiciones que existen acerca de este evento. Tenemos acá tres palabras de domingo, hoy es miércoles. Postmilenarismo. ¿Qué es el postmilenarismo? El postmilenarismo es la posición donde se piensa que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, donde no existe el rapto, no creen en el rapto, sino creen en el milenio literal. Van a creer un milenio literal de 1000 años, ¿verdad? Y que esto ocurre después de la venida de Cristo. O sea, creen en todo lo que nosotros en teoría creemos, a excepción del rapto. Para ello, ya lo he venido hablando en todo este estudio, que hay gente que no cree en el rapto, sino que cree que la venida de Jesús va a ser una sobre la tierra, nada más. Entonces la iglesia tendría que pasar por la gran tribulación. Entonces es una posición, y una posición muy reconocida. Las dos posiciones más reconocidas van a ser la 1 y la 3, son las más conocidas a nivel mundial. ¿Ok? Entonces hay algún grupo de iglesias que creen que la iglesia no pasa por la gran tribulación y no hay rapto. La mayoría de iglesias en Latinoamérica no tienen esa posición, pero ese movimiento ha ido creciendo y hay iglesias que se han pasado a esta posición por alguna razón. La segunda es el amilenarismo. Quiero decirle que esta es la posición de la Iglesia Católica, principalmente la Iglesia Católica es amilenarista. ¿Qué es eso? Todo es simbólico. No vale estudiar el Apocalipsis como estamos haciendo aquí, sino que todo es un conjunto de simbolismo. Es cierto, Apocalipsis tiene simbolismo, pero no va a haber reino literal, no hay milenio literal, sino que el reino de Dios ya está aquí. Y esto sale, también la tienen algunas iglesias evangélicas, ahora también algunas iglesias acá en Latinoamérica van adoptando esta posición, pero se daba más en Europa, más en la zona de Europa. Entonces los teólogos europeos decían
que el reino de Dios no hay que esperarlo, ya está entre nosotros. Entonces, cada vez que se establece una iglesia, estamos avanzando el reino. Cada vez que predicamos, estamos avanzando el reino de Dios. Y la mayoría de movimientos apostólicos, ustedes ven, ellos hablan de eso: el diezmo del reino, la ofrenda del reino, el no sé qué del reino, porque ellos se consideran el reino de Dios y que ellos están estableciendo el reino de Dios sobre la tierra con su mega iglesia. Y entonces es una visión distinta. El reino de Dios se establece a través de estas iglesias. Y entonces el problema para ellos, Satanás ya está atado. Casi como que no existe Satanás. Satanás no está operando en la tierra, ya está atado. Estamos esperando nada más como el regreso de Jesús para los amilenalistas. Pero ellos ya están en el reino de Dios y no esperan nada de lo literal. Todo es simbólico. Y el premilenarista, que es la mayoría de iglesias evangélicas, por lo menos en Costa Rica, la mayoría de iglesias pentecostales y no pentecostales generalmente son de esta corriente. El milenio es literal, no literalista, pero sí literal. Todavía no ha ocurrido, ocurrirá después de la segunda venida de Cristo, e Israel no es la iglesia. El anterior, el amilenarista, ve a Israel y la iglesia como la misma cosa. Usted es el Israel de Dios y todos tienen apoyo, podemos conseguir apoyo bíblico a todos, ¿verdad? Usted es el Israel de Dios, las promesas de Dios son en usted es descendiente de Abraham y no los verdaderos israelitas. Cuando veamos Romanos dice eso, pero también Romanos dice: algún día Israel será salvo. Y también Romanos nos dice, ¿verdad?, que ese es el pueblo de Dios. Entonces, sí, somos descendientes de Israel espiritualmente, pero hay un pueblo. No podemos mezclar las dos cosas, pero esta teoría de los amilenalistas la va a mezclar, lo va a ver igual. Esas son las tres posiciones. Vuelvo a decirlo de forma simple. El postmilenarista va a decir que el milenio es literal, pero lo que no cree es en el rapto. ¿Ok? Solo cree en la segunda venida de Cristo. No hay rapto, nos blindamos todo eso, y la iglesia entonces lastimosamente pasará por todo lo que estudiamos. Esa es una posición. El amilenarista, nada es real, principalmente el católico. Por eso la iglesia católica no ve profecías, no analiza nada de eso, porque todo eso para ellos simbólico no tiene sentido. El dragón, el Satanás que va a venir, no, esos son los gobiernos de la tierra, y es lo que estamos viviendo aquí, y listo. No se complica. El amilenarista no se complica, pero hay iglesias evangélicas que toman esa posición y no se complican. Entonces, algo puede significar una cosa, puede significar dependiendo del predicador, y hay un montón de posiciones en los amilenaristas, no hay una línea definida. Y el o sea, que Jesús antes del milenio, ¿verdad? Que Jesús viene antes del milenio, se supone que son las iglesias centroamericanas, algunas bautistas, no todas. Podemos decir que las pentecostales, la mayoría, las más viejas, se habla de Dios, todas esas son premilenaristas. Pero ya la doctrina ha ido cambiando en algunas iglesias, generalmente se pasan de una a otra. Entonces, ¿cuál será la correcta? Eso está complicado. ¿Cuál será la correcta? Las que tienen mayor base bíblica, les voy a decir que puede ser la 1 y la 3. Sin embargo, del amilenarismo podemos aprender lo que es la aplicación de los hechos históricos o de lo que está sucediendo, ¿verdad? Vamos a la siguiente para ver. Igual, si usted tiene otra posición, se la vamos a respetar, pero quisiera que usted vea el por qué creemos que se debe interpretar literalmente. Y cuando hablo literalmente, no es que todo es literal. Todo no puede ser literal. Lo que hemos visto en hermenéutica, sabemos que se interpreta la Biblia de forma gramático, histórico, literal, pero cuando aparece algo simbólico, tengo que interpretarlo de forma simbólica. Pero el 80% va a ser literal, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis no puede interpretarlo de otra forma porque va en orden cronológico. Usted ve que Apocalipsis lo hemos estado viendo por orden, ¿verdad? Ya vimos la descripción del gobierno del anticristo, de Babilonia y todo, y ahora lo que viene es el reino de Dios. Y esto va en un orden: el juicio final, los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces lleva un orden lógico.
sí, cambiando la interpretación se va a destruir ese orden. Y parece que Apocalipsis fue escrito en un orden. No parece que Satanás esté atado. Este es mi argumento como más fuerte, hermanos. Yo no veo a Satanás atado. Yo lo veo operando en el mundo con toda su maldad. Vea las guerras y vea todo lo que se está sucediendo a nuestro alrededor. Yo no veo que estemos en un reino de paz. Yo no veo que estemos avanzando de una manera enorme sobre el mundo y que más bien hemos decrecido y hemos dejado de crecer como iglesia a nivel mundial. La iglesia evangélica se ha estancado y están creciendo otros, y los movimientos que estamos viendo, yo no veo un movimiento de un Satanás atado como se pensó, como se enseñó de que Satanás estaba atado y que lo que vendría a ser el establecimiento del reino de Dios y todo sería color de rosa. Yo no veo eso. Yo lo veo más bien un ambiente bastante complicado el que se está formando. Entonces, por eso no puedo pensar que estamos en el reino de Dios actualmente. Ojo con eso. Jesús sí dijo, pastor, pero Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Sí, el reino de Dios está entre vosotros. Jesús lo dijo porque Él estaba con sus discípulos y porque se estableció la iglesia. Entonces, en ese sentido, el reino de Dios está. Nosotros somos el reino de Dios en ese sentido. Pero el reino de Dios se establecerá al final de los tiempos de una manera completa, o cuando nosotros estemos en el reino de los cielos. Entonces, sí está, pero no de una manera completa. Así que no parece que se esté estableciendo el reino de Dios en el mundo por completo, ¿verdad? No piensen que estoy diciendo una herejía. Sí está creciendo, sí avanzamos, sí alcanzamos almas, pero no vemos que el mundo esté mejor. En un momento también la iglesia, principalmente en países como Estados Unidos, se volvió como el movimiento capitalista y democrático. Entonces se pensó que donde más los países se volvieran democráticos, la maldad se iba a desaparecer, y donde se evangelizara el mundo, la maldad iba a desaparecer de estos países. Pero estamos viendo el mismo Estados Unidos, que fue que uno de los que evangelizó prácticamente toda América y parte del mundo, gracias a Dios lo usó, ¿verdad? Pero ahora cómo se han vuelto contra la misma palabra de Dios. Entonces no podemos pensar de que estamos en un tiempo bueno, en un tiempo de establecimiento completo del reino de Dios. Ahora, ¿qué era lo que creían vamos a ver si les explico? Estuvo Jesús fue al cielo, siguieron los discípulos. Pero hay un grupo de personas que escribieron libros que se llaman los padres apostólicos, que fueron los discípulos de los discípulos. Para que usted sepa, eso existieron y hay algunos libros, no son inspirados, pero ellos escribieron cosas. Son los discípulos de los discípulos, los padres apostólicos. Estos padres apostólicos, cuando escribieron su teología, ellos existieron y conocieron a Pedro y conocieron a Pablo y a estas personas. Los libros de ellos no nos muestran otra doctrina sino la premilenarista. Ellos creían en un milenio literal. Entonces, puede ser, si ellos creyeron eso, que eso lo hayan heredado directamente de los apóstoles. La mayoría de ellos, a excepción de uno, eran premilenaristas. Solo uno que se fue al sector de África y fue influenciado en Antioquía por la filosofía, practicó la alegoría. Todo lo hizo simbólico. Pero la mayoría, el 90% o 95%, eran pretribulacionistas o premilenaristas, creían en un milenio literal. Entonces, hasta históricamente también vemos que esa fue la idea. Después fue que aparecieron otros movimientos. Ahora, algo que también es lógico, pensé que estaban todos. Algo que también es lógico, no es correcto que interpretemos los libros de la Biblia de una manera gramático, histórico, literal, todos los demás, pero cuando llegamos a Apocalipsis decimos, no, es simbólico, puede significar cualquier cosa. No, el mismo respeto que tengo para los demás libros de la Biblia debo aplicárselo a Apocalipsis. Debo estudiar a quién se le dijo, qué se le dijo, por qué se le dijo, qué quiere decir, si es simbólico, si es literal. Debo aplicar los mismos principios que aplico a toda
la Biblia. Tal vez me puedan entender un poquito esta parte, lo que han estado en los cursos de interpretación de la Biblia. Todo ese estilo de interpretar también se aplica por Apocalipsis. No puedo darme el lujo de interpretarlo como me da la gana, por así decirlo. Hay reglas, hay formas de interpretar, hay un contexto histórico, hay palabras que debo estudiar. Ahora, dicho todo eso, vamos al texto. Entonces, esta es una introducción un poco pesada, pero es necesario que usted lo sepa. Yo no estoy satanizando a los que lo interpreten de otra manera. No. Hay formas, hay 3 formas de interpretar, y de esas 3 formas hay un montón de formas. Pero para que pueda entender que voy a ir por la línea, generalmente la última es la que vamos a interpretar, el reino milenial. ¿Ok? ¿Qué nos dicen los primeros versículos? Ahora sí vamos al texto. Dice que vio un ángel que descendía del cielo. ¿Con qué? ¿Qué tenía el ángel? La llave del abismo. No se olviden que al principio había otro personaje que tenía una llave. En las 7 iglesias se nos muestra a Jesús con las llaves, ¿verdad? Del Hades y de la muerte. Así que le prestaron al ángel las llaves. Y se le da al ángel una llave, pero esta llave es del abismo. Generalmente en las escrituras la palabra abismo está hablando como un lugar de encierro, como un lugar de prisión. Y se dice que tiene la llave del abismo y llevaba una gran cadena en la mano. ¿Ok? ¿A quién ató, hermanos? Dice que no lo quiere mencionar, ¿verdad? Pero ató a ese. Ajá, vea los títulos, perdón, ya me iba a olvidar eso. Prendió al dragón. Ok, el dragón, recuérdense que era el que le dio poder a la bestia, según lo que hemos estudiado, sea Satanás, ¿verdad? También otro nombre que recibe, la serpiente antigua. Entonces, toda esta discusión que algunos tienen, que si la serpiente tenía patas, que si volaba, que si tenía alas, ¿verdad? Porque la mandaron a arrastrarse. Perdónenme, esa parte yo la veo simbólica. La serpiente antigua, según Apocalipsis, no era una serpiente, es el mismo Satanás. Si tomó forma de serpiente, eso es otro tema, pero es Satanás. Tomaron la figura de la serpiente para dar a entender de su destrucción, para dar a entender de que iba a estar arrastrado y todo. Pero aquí dice que la serpiente antigua, ¿quién era? Satanás. Entonces lo que se le presentó en Génesis, capítulo 3, a Eva, no fue una serpiente que se le metió el diablo, no era Satanás. La serpiente antigua. Puede ser que esa parte sea simbólica. Lo que me interesa aquí es saber que la serpiente antigua es Satanás, el dragón, todos los títulos, el diablo, ¿verdad? Que significa engañador, si no me equivoco. Satanás significa adversario. Son títulos de él. Son títulos de él. Interesante que en el mundo antiguo se adoraba a la serpiente y se adoraba al dragón, todavía, ¿verdad? El símbolo del oriente, es un símbolo de adoración. Bueno, ¿lo atan por cuánto tiempo? Por 1000 años. Hay un propósito de matarlo. Vamos a atar a Satanás para ver qué pasa con la tierra por 1000 años. Un milenio. Algunos van a decir, como vimos, que el milenio aquí es simbólico, un periodo de tiempo, ¿verdad? Si estamos en el milenio, como dicen los amilenialistas, ya pasaron 2000 años. Y la cosa no se ha puesto bonita, se pone peor cada vez. Pero este tiempo es 1000 años. Tómelo simbólico, no me da problemas el simbólico. Tómelo literal, pero es un periodo de tiempo extenso. Yo creo que es simbólico, pero es un periodo de tiempo extenso. 1000 años. Después de la muerte de Jesús tenemos 2000 años. Y el resto, ¿verdad? Porque tenemos 2000 años 24. Será, bueno, lo aprisionaron. ¿Quién lo aprisionó? No olvides eso. Un ángel. ¿Por qué no mandaron a un querubín? ¿Por qué no mandaron al arcángel Miguel? ¿Por qué no mandaron a otro tipo de ángel? Sino que mandaron a un ángel y no nos dice que tiene un rango, es un ángel, nada más atarlo. Esto es una manera de humillar a Satanás. Probablemente Satanás tenía un rango muy alto. Y un ángel, perdone la palabra, simple, un simple ángel, sin rango especial, lo ata. ¿Pero por qué lo ata? Porque va con el poder de Dios. Porque va con el poder de Dios. Vemos que los discípulos y los que hacen experiencia echaban fuera demonios, no porque ellos tuvieran poder, sino porque iban con el poder de Dios.
en el nombre de Jesús. Así que no es el poder del ángel, es el poder de su representación, lo que él tiene, y él lo ata por 1000 años, siendo Satanás probablemente más poderoso que ese ángel. El verso 3 nos dice lo que iba a pasar: lo arrojó al abismo y lo encerró, ¿verdad? Puso su sello sobre él, el simbólico, o sea, para que no pueda salir, lo aseguró, y para que no engañase más a las naciones. Ojo con esto, para que no engañase más. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? ¿Engañar a quién? ¿Usted cree que este pleito que tenemos en el mundo, donde se pelea con donde se supone que estamos en una época de mayor educación, donde estamos en una época donde hemos logrado supuestamente los derechos humanos a nivel mundial en muchos lugares, hemos avanzado? ¿Qué avance? La ONU está ahí soñando, no hemos avanzado. Vemos que hemos avanzado en corrientes ideológicas, eso sí, derechos para un montón de grupos, pero no hemos avanzado en la paz. Tenemos ahí países, China creo que con Taiwán ahí en un pleito. Está Corea del Norte con Corea del Sur. Tenemos Rusia con Ucrania. Israel con Líbano, con Irán, con todos los vecinos, ¿verdad? Israel peleado con los palestinos. Y Estados Unidos no es que quiere meter en nada ahorita por las votaciones. El mundo está encendido. El mundo está encendido. Igual, esperemos que no, pero es posible una guerra que se haga en bloques fácilmente y se vuelva una tercera guerra mundial. Ojalá que no, que queden en rumores y que esto se mitigue. O sea, los tiempos que estamos viviendo son complicados, son peligrosos, y una guerra a nivel mundial afectará a la economía después de una pandemia muy fuerte a todos los demás países que dependemos de ellos. Así que esto está complicado, bien complicado. ¿Y quién hace eso? ¿Quién iba a las naciones a ponerlas en contra, entre todas ellas, y muchas veces contra Israel? ¿Quién hacía eso? Aquí vemos que es Satanás. Entonces, para que se calme la peleadera en el mundo, agarramos a Satanás y lo encerramos 1000 años. 1000 años. ¿Qué ocurrirá en ese periodo? Bueno, recuerden que hubieron personas que murieron por Cristo en la gran tribulación, ¿verdad? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué sucederá con estas personas? Bueno, si somos, como somos de la posición de ya que la iglesia ya no está ahí, esta resurrección que va a venir ahí son de las personas que murieron en la gran tribulación. Si usted fuera de la posición que la iglesia pasa por la gran tribulación, ahí sería la resurrección. La primera resurrección que habla, creo que de Corintios, creo que Tesalonicenses, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces algunos ven esa coincidencia entre ese texto y este texto. Aquí nos dice que va a haber una resurrección en el verso 4, pero antes de eso nos dice el propósito. Vi, ¿qué vio? Tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Ok, ¿quiénes se sentaron? Primero los que recibieron la facultad de juzgar. Hay un punticoma. Vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿A quién también vio? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron marcas en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No me aparece a mí la iglesia ahí. A mí no me aparece. Tal vez yo la vea representada en los 24 ancianos. Tal vez yo la vea ahí. Aquí no aparece, aunque usted la puede ver tal vez con aquellos que recibieron la facultad de juzgar. Pero no menciona la iglesia. Nos está mencionando los que murieron. Los que murieron por causa de la palabra en ese momento, los que no se pusieron la marca. Está haciendo mucho énfasis en ellos. Es interesante que Apocalipsis, desde los primeros capítulos, no menciona la iglesia. Interpreta de distintas maneras, pero no la menciona. Y aquí tampoco la insinúa. Dice que él vio a los de las almas de los decapitados, a los que estaban predicando la palabra de Dios, a los que no adoraron la imagen de la bestia y los que no recibieron la marca
en sus frentes, pero resucitan. ¿Y qué pasa con esas personas que resucitan? Reinan con Cristo. Significa que este reinado es en la tierra. Este reinado es acá en la tierra. Ahora, si está la iglesia, no está la iglesia, no hay problema. Porque también hay otros pasajes que dicen que nosotros reinamos también con Cristo. Entonces, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay otros pasajes, pero Apocalipsis no nos refiere a eso. Acá nos habla de estas personas que van a reinar con Cristo 1000 años. ¿Qué van a hacer? Entonces van a ser como jueces sobre la tierra. Van a tener tronos, van a tener una función. El verso 5 nos dice: ¿qué pasó con los otros muertos, hermanos? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto me da a entender, no volvieron a vivir hasta el adventista y el testigo de Jehová pensarán en una aniquilación. Aquí vemos que las almas están activas, pero ellos dicen que si van a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. La primera resurrección es para los que murieron por Cristo, y la segunda es para juicio. Por eso dice bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado, verso 6. ¿Quiénes son los bienaventurados? El que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque serán, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La última resurrección es de juicio, es de condenación. La primera es de premio. Igual pasa con nosotros. Los muertos de Cristo resucitarán primero, para ser premiados, para ser bendecidos, para recibir su herencia. Los últimos son para ser condenados. Sí. En ese caso, los muertos están muriendo, no están en la presencia de Dios. Los muertos, bueno, es una buena pregunta. Cuando el apóstol Pablo dijo que deseaba estar en la presencia de Dios, dice estar presente en Cristo. Él habla de presencia en Cristo. Cuando vemos las almas de los decapitados, nos dicen que habían muerto y ellos pedían justicia. Entonces, ese dormir para mí es más metafórico, en el sentido que descansamos de nuestras acciones, estamos en un descanso en la presencia de Dios, pero parece que sí están activos. Cuando Jesús también habla, dice: Dios es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y así llama a Abraham, a Isaac, el Dios de Abraham y de Isaac. Entonces sí están activos en la presencia de Dios. Los muertos en Cristo no tienen cuerpo, por lo que vemos, ¿verdad? No, que ya me estoy yendo al de la iglesia. No tienen cuerpo hasta que suene la final trompeta, según la Escritura. Y entonces los que estén vivos serán transformados, ¿verdad? Y los demás reciban un cuerpo glorificado. Pero estas personas que están acá, estamos hablando de la gran tribulación, pero sí, ellos sí se les ve activos. Ellos están conscientes, piden justicia, claman, y ahora van a recibir cuerpos diferentes. Perdón, ahí se me olvidó la... Usted iba a preguntar algo, ya voy a hablar. Sí, en la transfiguración vemos aposeyerías ahí, pero tal vez fue una excepción de Dios con ellos, pero sí, tiene razón. Y en el tema de que hoy mismo, aunque eso es una discusión teológica, el hoy, si va a coma antes o después, pero soy de la idea que le está diciendo hoy estarás conmigo, ¿verdad? Entonces sí, eso son evidencias de que sí se está consciente en la presencia de Dios, pero no se está en cuerpo hasta la resurrección. Las almas Él las cuida, están cerca de Él, pero hasta la resurrección. Y aquí se ve un ejemplo de eso, en el caso de estas personas. Pero entonces la iglesia, digamos, los que están muertos, ¿verdad? La iglesia, eso es en el cielo, y esto, de estos muertos, es aquí en la tierra. Ok. Estábamos
Porque eso también depende de la posición teológica, ¿verdad? Le dije que hay dos, ¿verdad? En la cual pasa directo todo. Entonces, si digamos, si no hay rapto, si no hubiera rapto, pero esa no es nuestra posición, entonces aquí es la resurrección de todos. ¿Entiendes? Iglesia, decapitados, todos resucitan acá. Pero si creemos en el rapto. Sí, sí, sí. Pero yo estoy hablando de las dos posiciones, porque yo soy consciente de que en mi congregación tengo personas que han venido de distintas iglesias, entonces tengo que ir paso a paso. Entonces el rapto es esos muertos están ahí en la presencia de Dios en el cielo. Ajá, según esa posición están aparte. Esto es solamente para los decapitados, los que murieron en la gran tribulación. Y estos posiblemente ya vinieron con Cristo con las multitudes que vimos que venían cuando el Señor venía con un caballo blanco, y decía que venía con ejércitos. Entonces esa posición dice, ahí viene la iglesia con él. Es decir, que los otros muertos vienen siendo todas las personas que no murieron en Cristo. Ahí sí van todos. No murieron en o por Cristo. Ajá, ahí sí van todos. Sino que van todos, van a resucitar para los últimos muertos resucitarán a juicio. En eso todas las posiciones coinciden. Todos los que no aceptaron a Jesucristo resucitan, pero para juicio. Eso sí estamos de acuerdo. Va a variar la otra posición de las dos posiciones. Los del rapto, los que seamos de la fe raptados, por decirlo así, vamos a estar en la presencia. Vendrían con Cristo con el ejército. Exactamente. Pero no están en una condición física, ¿verdad? Son espirituales. ¿Ok? Seguimos, entonces. Adelante aquí. Los otros muertos no vivieron hasta después de los milagros. Eso es lo que tenemos que tener claro. Son bienaventurados los que tienen parte en qué? En la primera resurrección. ¿Ok? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Pastor, Sí. la primera resurrección no es cuando el Señor Jesucristo se lleva a tener el cuerpo de Cristo y pues ya de los que están vivos. Esa es la primera resurrección. O sea, ¿de qué me habla? Ok. Bien. Como te explico, hay dos posiciones. La primera resurrección, una posición es que la primera resurrección que estamos hablando de la resurrección de todos los creyentes, de todas las épocas. Esa es una posición. Y la otra posición es que la iglesia ya tuvo su resurrección en el rapto. Esta es una resurrección nada más para los de la gran tribulación, para los que murieron en la gran tribulación. Exacto, se llama primera, pero es primera para ellos. Exacto. Están esas dos posiciones. No voy a decir cuál es mi posición todavía, pero están esas dos posiciones. Una donde resucitan todos y mueren todos, y otra donde ya la iglesia fue por aparte, fue el arrebatamiento, ¿verdad? Y esta es la primera resurrección, pero para los que estuvieron en el tiempo de la gran tribulación, que ahí dice los que se decapitaron, los que no se dejaron poner la imagen de la bestia, etc. Y los que quedaron, los muertos que quedaron, que no quedaron con Cristo, nosotros con Cristo ellos quedan todavía. Ellos están muertos, están en el infierno, van a salir de ahí al final, para el juicio final. Si lo alcanzamos ahorita de verlo, vamos a tratar de llegar a parte de ese juicio final. Vamos, más o menos, sí. Es que tenía que explicarle que existen varias posiciones, no puedo decirle que solamente es esa. Ahora, está la rebelión de Satanás. Hay una última rebelión, hermano. Satanás no se queda tranquilo. Después que se terminan los 1000 años, verso 7, ¿qué pasa con Satanás? Será suelto de su prisión. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿usted para qué cree que sueltan a Satanás? Para ver si vuelve a caer. Ahí están las dos respuestas. Para probar el corazón del hombre, porque le echamos la culpa siempre a Satanás. Satanás no está, ya ellos han probado con Dios por un buen tiempo, el reino de Dios y todo. Vamos a ver si se dejan engañar. Sí, él tiene parte, él es el tentador, pero Jay,
siempre decimos, ay, si Adán y Eva no hubieran pecado, no sé qué, aquí vuelven a empezar, a ver, vamos a ver si es así, ¿verdad? Y a Satanás, algunos han pensado, no sé, será muy raro, pero pobrecito diablo, ¿verdad? Ya no tiene salvación, ni los demonios, ¿qué tal si se arrepiente? Bueno, ahí lo meten en prisión para ver si cambia. ¿Y qué pasa con él? Sale igualito, sale peor, sale como un toro encerrado, ¿verdad? Sale más molesto. Ahí le hubiera dicho, sí, Señor, hay una forma que me vuelvas a crear nuevo. No, él sigue con su idea. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión y saldrá a hacer lo que sabe hacer, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y aquí sí viene otro asunto. Gog y Magog aparece en las escrituras, en los profetas, aparecen en otros pasajes, como naciones que se van a levantar en contra de Israel en los últimos tiempos. Un conjunto de naciones. Ahora, a inicios del siglo XX hubieron unos teólogos que hicieron un estudio ahí que no está muy confirmado y que investigaron un poquito según ellos, y la palabra Gog y Magog en los originales pareciera que se parecen a Rusia y a Moscú, que tienen una semejanza a Rusia y a Moscú. Entonces algunos dijeron, Gog y Magog será Rusia, y vean que Rusia el protagonismo que ha tenido durante toda la historia, y si se mete en este conflicto que estamos, sería anillo al dedo para eso, ¿verdad? Es una potencia que va a incitar a las demás para atacar y destruir Israel. Suena muy parecido a lo que está pasando, donde se están haciendo bloques. Pero no lo puedo asegurar, no puedo decir que Gog y Magog en Rusia, porque algunos estudiosos no lo confirman, pero hay una posibilidad. Gog y Magog serán naciones poderosas como potencias mundiales que se van a aliar a otros países para llegar a Israel y destruirlo. Vea que ese espíritu siempre ha estado, sea que usted ve con los palestinos, porque eso es una discusión política interesante, pero no es mi punto. Lo voy encendiendo desde el punto bíblico. La muerte en ambos lados nunca es justificable, ¿verdad? Y de inocentes, no se puede justificar. Pero viendo lo de la óptica de las escrituras, hermanos, es una potencia que incita a las otras a la guerra, pero a la vez está incitada por Satanás. ¿Les parece conocido? Yo no digo que este sea el momento, ¿verdad? Porque los que se creen que estamos en el milenio siempre estaban esperando eso, estaban viendo qué pasa con Israel, porque para ellos es el cumplimiento que hace falta para que se termine el milenio. Pero para nosotros no. Tal vez esto es un ensayo de lo que sucederá al final de los tiempos. Profesor, es que hay una posición que siempre yo la veo desde hace muchos años, que durante el milenio, eso que usted dijo ahora, nosotros ahora somos muy dados a decir, el maldito Satanás, ¿verdad? Maldito Satanás, todo es el diablo. Primero, él no es él no es omnipresente, ¿verdad? Pero obviamente tiene legiones de demonios a los que ordena y demás. Entonces dice que durante el milenio la persona que peque va a pecar por su propia constitución, o sea, por su propia naturaleza. Sí, no puse todos los pecados, no puse todos los versículos porque eso sería enorme, pero hay unos pasajes que mencionan, y el que pecare, ¿verdad? Da a entender que el juicio va a ser fuerte, porque parece que sí va a haber gente que va a pecar, pero va a ser Lo mínimo, porque el hombre todavía tiene libre albedrío, tiene libertad de decisión, y no es el Satanás el que lo hace mal. Tenemos maldad también dentro de nosotros. Entonces, sí, es cierto, hay textos que dan a entender que aún en ese tiempo del reino perfecto hay gente que se va a rebelar, pero son la minoría. Una de las cosas, porque eso me da pie a entender, o una de las cosas que tenemos que entender es que Satanás no tiene más poder que el que nosotros le podamos dar. O sea, ¿por qué tuvo poder en el Edén? Porque Eva y Adán se lo dieron.
Sí, y es lo mismo que va a pasar al final del tiempo. Vemos que el hombre sigue igual, aunque experimente el amor de Dios, la bondad de Dios, el hombre seguirá igual y Satanás seguirá igual, aunque se le den oportunidades. Verso 9. ¿Qué pasó con ellos? Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Está hablando de Israel, hermanos, aunque no lo mencionen. Y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí ya se acaba con todo. Se vuelve a reunir y como de costumbre, ¿verdad? Vuelven a rodear el rey, ¿verdad? Para ver si la destruyen. Y en este caso ya se acabó el asunto. Fuego los quema a todos. Interesante eso. Y ya no hay más pleito con Israel, ya terminó todo. Verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban esperando quienes. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire qué buenos vecinos hay ahí, ¿verdad? La gente sin Cristo va a tener de vecino al diablo, y al falso profeta y al anticristo. Son los vecinos que van a tener. Satanás actualmente no le hace prácticamente el infierno, pero en ese momento es el lago de fuego, es un castigo que sí lo afecta a él, ¿entienden? Y ahí están esperándolo, van a estar esperándolo la bestia, que ya murieron antes, y el falso profeta, para ser atormentados. Y nos falta el juicio ante el gran trono. Perdón, pastor, es que son las cosas que uno con el tiempo ha venido escuchando. Se dice que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Porque él todavía conserva eso, esa belleza que él tenía supuestamente en el cielo. Y que eso es lo que hace engañar al hombre, ¿verdad? Una apariencia. Una apariencia, exactamente. Pero dice que el tormento que él va a recibir en ese momento, muchos los teólogos y gente que yo veo, que es que en ese momento le va a ser quitado esa vestidura de belleza y se va a mostrar tal cual es él, y eso es lo que él lo va a atormentar, ver su propia maldad. No sé, porque no lo dice claramente el texto. Sí. Hay un pasaje como que da insinuar algo de eso, pero no está claro. Y aprovecho eso, yo sé que no es lo que dijiste, pero aprovecho esto para aclararlo. Hay una posición que está tomando como fuerza, que es que el infierno no existe, ¿verdad? El infierno no existe, y ojalá fuera así. Quisiera decirles que eso es lo que yo desearía que no existe, ¿verdad? Porque se debe ser cruel. Entonces algunos van a decir que el infierno también hay un asunto psicológico, que hay la persona, el fuego que lo quema, es su pasado, sus pensamientos, todo el mal que hizo. Y bueno, puede ser, yo creo que sí, está inmerso en medio del asunto. Pero Jesús fue tan claro, que Jesús hablaba muy claro, y él dijo: el fuego que no se apaga. Y él dijo: donde el gusano no muere. No creo que sea un gusano literal, ¿verdad? De estos que andan por ahí. Pero que quiere decir esa sensación de muerte, la persona la tiene durante toda su vida, esa incomodidad. Yo, hasta donde veo, sí veo el infierno literal. Sí, lo veo literal, y porque Jesús lo dijo, y lo dijo de forma literal. Quisiera creer lo contrario, que es psicológico. Entonces, si Satanás es echado en el lago de fuego, tiene que ser literal. Si creo que el infierno es literal, el lago de fuego también tiene que ser literal, porque dice que van a ser atormentados, y es un tormento mayor. El infierno es como la sala de espera. O no, la sala de espera no, la prisión preventiva. Cuando alguien hace algo malo, ¿a dónde lo mandan? A la prisión preventiva, ¿verdad? Supuestamente, ahí lo tienen, lo meten ahí, bla, 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 hasta después pasarlo ¿a dónde? A la reforma, donde lo van a pasar. El infierno es como una prisión preventiva, es donde están las personas esperando el juicio final para pasar al lugar definitivo, a su cárcel definitiva. Entonces significa que si la prisión preventiva es mala,
Sí, la cárcel, hermanos, es peor. Cuando ya los meten ahí. Entonces el lago de fuego es peor. Se cree que Satanás está en el infierno. Ahí se pasea, Pasea. probablemente. Bueno, ya tienen esta imagen. Vamos a la del gran trono blanco, esta última parte. Verso 11. En el verso 11 nos dice: vi un gran trono blanco, el blanco por la santidad, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es muy interesante. Se está hablando simbólicamente, quiere decir que él apartó la tierra delante de sí. Algunos científicos hoy han demostrado de que la tierra se puede salir de su órbita. Ojalá que no estemos aquí para ese tiempo. La tierra la puede sacar de su órbita un meteoro grande, la puede golpear, sacar de su órbita, o una pequeña luna, una luna que se meta en nuestro sistema de rotación, y entonces nos puede empujar. Pudiera ser que esté hablando de algo que sucede en la tierra y esta tierra ya desaparece. Esta tierra se va de su presencia, se sale de su círculo. Así que esto es probable. No se encontró lugar para ellos, pero nos dice qué pasa con los muertos. Los otros, ¿verdad? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. O sea, se está hablando, no está hablando de niños, algunos lo interpretan como niños, pero yo creo que lo que se está refiriendo es de dignidad, de altura, de posición, de pie ante Dios. Ojo con eso. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay dos tipos de libros: el libro de las obras y el libro de la vida. El libro de las obras tiene todo lo malo que hacen los seres. Es un registro de todos los pecados que se hacen, todas las malas obras ahí. Ese libro nos condenaría, pero el libro de la vida es para ver si a pesar de eso están escritos en el libro de la vida, si a pesar de eso estas personas recibieron a Jesús. Ahora quiero darle mi posición. Este juicio ante el gran trono blanco para mí es un juicio de trámite, porque todos los que están ahí ya estuvieron en la muerte y en el infierno, porque no son los que resucitaron en la primera resurrección. Ya ellos no están en el libro de la vida, pero Él se lo va a mostrar. Tu nombre no está. Hiciste esto, y nunca te arrepentiste. Es un juicio como se sucede hoy en día. Es un juicio de trámite, pero ya la persona está presa. Es un juicio nada más de trámite, porque ya la persona está juzgada. La Biblia habla de otro juicio para los cristianos. ¿Alguno lo ha oído? ¿Será que los cristianos pasan al juicio? Hay una posición que dice que sí, porque todos los seres humanos tienen que ir a juicio, pero yo veo en el texto que los que están aquí son los que resucitaron en la última resurrección. Entonces, no creo que estén los salvos aquí en este juicio. ¿Sabe si nosotros tenemos que ir a algún juicio? No está aquí, se lo apúntelo. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 lo leo para ustedes. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el juicio ante el gran trono blanco, que es ante el Padre, es para aquellos que no son salvos, que están ya condenados. Pero el tribunal de Cristo es para los que hemos recibido a Cristo, pero no crean que nos vamos a salvar, vamos a dar cuenta de nuestras acciones, de nuestros dones, de nuestras habilidades, de lo que hicimos en la tierra con nuestra familia, de nuestras obras, para ser premiados o para quedar en vergüenza. Para que usted sepa: soy salvo, sí, soy salvo, pero voy a dar cuentas. Y ahí incluimos a los pastores que dan cuenta de sus ovejas, ahí incluyen los padres que dan cuenta de sus hijos, ahí incluyen los que tienen un ministerio y un don que van a dar cuenta si lo usaron para Dios o no. Pero es en el tribunal de Cristo cuando estamos delante de Él. Es
dos temas diferentes. Dos temas diferentes. No tiene que ver la salvación, tiene que ver la premiación. Si vamos a ser premiados, pues nada más somos salvos ahí, sin ninguna coronita en la cabeza. O una cochitita. Hey, pastor, porque se hagan los perros, yo no tengo pelos, pero voy a el alambre, Que sea dejando los pelos en el alambre. los pellejos, Una pregunta, hermanos. Eso está también en 1 Corintios 3. Lo que acabas de decir, una broma. Sí está. En 1 Corintios 3, 2. Dice, y eso lo estudiamos en el discipulado que estamos haciendo. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, o sea, es la calidad de nuestra vida espiritual, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Ok? O sea, al final de los tiempos vamos a ver si eso fue bueno, lo que yo construí. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Significa que Dios va a ver las intenciones. Otra cosa que dice que Él va a examinar las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué fui yo pastor? ¿Será que quería plata? No es lo correcto. ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué participaba? ¿Por qué servía? Las intenciones del corazón Él las va a juzgar también. Pero eso es otro texto. Pero aquí dice que Él va a examinarlo por el fuego. Pero donde yo quiero llegar es el verso 14, vean. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir? ¿Qué dice ahí? Recompensa. Pero vean esa otra. Si la obra de alguno se quemare, lo que dijiste, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Como por fuego es como cuando usted está asando carne y la carne se le va ahí adentro. ¿Qué hace usted? La saca ahí y dice, sí, ya apenas casi se tuesta, pero aquí está. Como dejando los pelos en el alambre, como sacado del incendio, como sacado del fuego. Ya dice que sus obras son malas, pero no permanecieron, pero él tiene el fundamento, él aceptó a Cristo de verdad, de corazón. Es salvo, no lo digo yo, lo dice el texto, vea, será salvo así como por fuego, como sacado del fuego. Pero no recibe recompensa, no recibe halago, no recibe nada. Y esto es ante el tribunal de Cristo, que vamos a dar cuentas de lo que nosotros hacemos. 1 Corintios 13, ya lo quité de aquí. ¿Cuál digo yo? 3, 2 y 13. Sí. Allá todo literal, todo. Sí. Sí. Hasta los apóstoles. Sí, todos van a pasar por ese examen. También tuvieron, en su momento, pecaminosos también. Todo ser humano va a ser examinado. ¿Alguna pregunta acá? Entonces, este juicio ante el gran trono blanco es para condenación. Para condenación. Si usted quiere otro texto, está en 1 Corintios 4, versículo 5. Leo para ustedes. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. O sea, vamos a dar cuenta de las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, que vamos a dar cuenta de las intenciones. Esto a mí me asusta, porque si hago algo con mala intención, ahí Dios, Jesús, voy a dar cuenta de eso. Mi servicio, mi trabajo, lo que yo haga para el Señor, va a ver si fue de corazón o no fue de corazón, o fue por otra intención. Eso es ante el tribunal de Cristo. Pero acá, volvemos a Apocalipsis, ya es un juicio de condenación ante el trono blanco. El otro es como un rendir cuentas, ¿verdad? Seguimos, volvemos a Apocalipsis. Los que se habían ido conmigo. Claro,
Ahí la vamos a poner. Todos los muertos fueron juzgados según sus obras. Verso 2. El mar, la muerte, el Hades entregaron sus muertos para ser juzgados. Vea que todo lo que están aquí es para juicio, la palabra es juicio. Y la Biblia dice en Romanos 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos hablando de gente que ya está en una condición de juicio. Segundo que se me quitó esto. ¿Qué más nos dice ahí? Bueno, el mar. O sea, estas personas que murieron en el mar, los que estaban en la muerte, los que están en el Hades, es la palabra para infierno en griego, van a entregar sus muertos para ser juzgados. Lo que quiere decir que todos los muertos, donde quiera que haya muerto la persona, se lo comió un tiburón, no importa, resucitará para juicio. Es lo que quiere decir. Que lo quemaron y lo hicieron polvo, no importa, va a resucitar para juicio. Eso que quiere decir en el mar que va a quedar, todos los pececitos ya se lo comieron y las algas y todo. Lo que quiere decir es que no importa donde esté o haya muerto, va a resucitar para eso. Ese es parte del milagro que el Señor va a hacer ahí para eso. Ahora, verso 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay quienes, más el corte pentecostal, quien enseña que la muerte es un espíritu, es un demonio. No lo sé, la verdad. Y el Hades, el infierno, es un cuerpo. Lo que para mí quiere decir es que es simbólico. O sea, si yo agarro la muerte y agarro el infierno y lo tiro en el lago de fuego, significa que ya no va a haber más muerte. Aquí termina todo. Aquí se acaba todo. Aquí ya no existe la muerte, termina con ellos. Para mí esa parte es simbólica, no literal. Significa la destrucción de la muerte y la destrucción del infierno. El infierno mismo entero es echado en el lago de fuego. Y aquí dice, esta es la muerte segunda. La segunda resurrección es la muerte segunda. Por eso que son bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Porque en la segunda es para condenación. Así que nosotros no podemos estar aquí. Si somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios, eso es pero si somos hijos de Dios, sí daremos cuenta, pero de nuestras acciones ante el tribunal de Dios. Sí. Aquí en esta versión dice: el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, pero todavía no había sido juzgado, estaba en el infierno. Ajá, exactamente. Tal vez lo que hay que entender es que los devuelven y son juzgados, pero lo que quiere decir es más que todo de que nada queda ahí, eso queda vacío. En este momento sabe que este infierno está vacío. No. Sería la sala de espera de las personas que mueren. Entonces sí está lleno. Llenito el hotel. Ahí así también. Ok. Y el último, hermanos, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, revisan el libro por si acaso hubo un error ahí, a ver, no está para allá. No está para el lago de fuego. Lógico que no está. Pero es también para que la persona entienda el por qué está siendo juzgado. Para que pueda entender, vea los libros y vea que tampoco aparece en el libro de la vida, que es de lo que reciben a Jesús. No aparece nada. Cierro con esto, hermanos. Entonces, algunas conclusiones al respecto. Los que han recibido a Cristo durante la gran tribulación resucitarán en la primera resurrección y tendrán la posibilidad de sentarse en trono para juzgar. Según lo que hemos visto. La rebelión de Satanás y la humanidad nos demuestra que Satanás no puede ser restaurado. Satanás no se va a arrepentir. Y que parte de la humanidad siempre le va a seguir a pesar de disfrutar las bendiciones de Dios. Satanás es persistente e intentará engañar a las naciones para una batalla final
en Israel, pero al final serán destruidos por fuego. El pueblo de Dios, esto es algo que tenemos que entender, siempre será atacado, pero Dios desde el cielo le dará la salvación. Tanto hablando de Israel, ¿verdad? Y hablando también de nosotros como creyentes y descendientes espirituales de Israel también. Todas las personas tendrán que dar cuenta a Dios por sus acciones, de una forma u otra, pero todos vamos a dar cuenta a Dios. No creas que ya me salvé a través de Jesucristo y ya yo no voy a dar cuenta. Sí vas a dar cuenta por lo que haces. Sí vamos a dar cuenta. Así que aquí la pregunta sería, hermanos, debemos de estar seguros que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Y eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Recuerden cuando ellos estaban echando fuera demonios y llegaron felices, ¿verdad? En tu nombre echando fuera demonios, sanados. Y el Señor dice: no se regocijen de eso. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo fundamental. Ahora, se ha visto que la temática de este mes ha sido el tema de la salvación de una forma u otra. Visto de varias ópticas más teológicas. ¿Y cuál es el propósito? No es crearle duda, pero también que si alguien de los que estamos aquí cree que por estar en la iglesia se es salvo, se recuerde que tiene que aceptar a Jesús como su Salvador, debe arrepentirse de sus pecados y debe permitirle a Él que entre a su corazón para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. No voy a ser salvo porque mis papás son creyentes, no voy a ser salvo porque vengo a una iglesia evangélica. Soy salvo por entregar mi vida a Cristo de corazón. Ahí es donde se escribe mi nombre en el libro de la vida y donde dice Dios: no borraré más ese nombre, no lo borraré. Pero ¿estás seguro? ¿Lo hiciste de corazón o no has entregado tu vida a Cristo? Porque si no lo has hecho, vea, el destino final es terrible, es triste. Y otra reflexión que quiero hacer con esto: yo no quisiera ver a mis familiares aquí. Por eso debo orar por ellos. Yo no quisiera ver mis amistades allí, a las que estimo y no son creyentes. Por eso debo predicarles de Cristo. Es fundamental, porque el infierno no es un cuento que nos quieren alivianar para que nosotros pensemos que no. La gente se va al infierno todos los días y algunas no las hemos evangelizado. No les hemos dado la oportunidad de conocer a Jesús, de tener esa oportunidad como usted y yo la hemos tenido si somos inteligentes. Primer llamado: a entregar la vida a Cristo si alguien aquí no lo ha hecho. Y el segundo, a valorar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Qué celebramos este mes, hermanos? ¿Qué les dije? La reforma. Ah, ya se lo aprendieron. No el día de la bruja, la reforma evangélica. Eso es lo que celebramos nosotros como creyentes, y sus temas principales eran la salvación por gracia de Dios. Oramos. Mi buen Dios, gracias por este estudio que tuvimos hoy. Tal vez bastante profundo en algunos temas, tal vez todo no nos quede claro, pero hemos entendido que tú establecerás tu reino al final de los tiempos. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé, solo veo las escrituras que tú lo harás y que también limpiarás a la tierra de la maldad y del pecado. Señor, oramos para que los que estamos aquí todos podamos ponernos a cuenta contigo. Señor, y si hay alguien que no ha entregado su vida a ti, lo haga. Le invite a Jesús a su corazón, le pida que entre, que lo transforme, lo haga una nueva criatura y se arrepienta de sus pecados. Y los que hemos hecho este paso, hemos dado este paso, que tampoco descuidemos la salvación tan grande que Dios nos ha dado, que la valoremos, la cuidemos con temor y temblor, y valoremos lo que tú hiciste, entendiendo que también vamos a dar cuenta de lo que hacemos, de lo que hemos hecho, de nuestras intenciones, de toda palabra ociosa, Señor, y de lo que has puesto en nuestras manos para ministrar. Ayúdanos a no alejarnos, como dice el texto, de ti avergonzados, a no ser salvos como pasados por fuego, como rescatados del fuego, como dejando los pelos ahí en la alambre, como dicen acá,
sino a ser personas que estén vestidas correctamente delante de ti y que tú premies por el trabajo que hagamos para tu obra. Gracias, mi Dios, por este estudio. Ayúdanos a culminar con esta energía que nos has dado hasta ahora, los pocos capítulos que nos faltan. Y sigue enseñándonos en nuestra casa, en nuestro estudio, cuando estemos delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos siga enseñando cada día. Lleva también a mis hermanos a su lugar de destino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.